Desde la semana pasada estamos andando sobre los temas de la niñez en el siglo XIX en la ciudad de Puebla. El doctor Miguel Ángel Cuenya ya está con nosotros para ahora abordar la educación básica, cómo se daba, quiénes iban a la escuela. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo, y como siempre, aquí nosotros, como todas las semanas, dispuestos a platicar algunos temas relacionados con la historia de nuestra ciudad y en este caso continuando con lo que habíamos comenzado a platicar la semana pasada, en donde de alguna manera uno se asustaba con las condiciones en que la mayor parte de la población estaba desamparada. Pero lo que nosotros de alguna manera también nos llegamos a preguntar es, bueno, ¿qué pasaba con la educación? Estos niños estaban absolutamente ignorados, igual que en el periodo colonial, o a lo largo del siglo XIX comenzó a mejorar la situación. Bueno, para poder comprender esto tendríamos que retrotraernos a finales del siglo XVIII, el último cuarto, con las llamadas reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque la Ilustración comenzó seriamente a preocuparse por la educación de los niños, por la educación de los jóvenes, y eso le llevó, lógicamente, a legislar, aplicando o implementando diversas acciones destinadas a instruir a la población. Especialmente en los grandes centros urbanos, podríamos decir nosotros, en donde se comenzaron a difundir las ideas ilustradas, se podía observar, digamos, este gran interés en impulsar a la educación. Los ilustrados partían de la idea de que la riqueza, el desarrollo de una nación, solo era posible lograrse a partir de la educación del pueblo y sobre todo cuando estamos hablando de una sociedad fundamentalmente ágrafa, mayoritariamente ágrafa. No solamente en el área colonial, también nosotros podemos decir en el área metropolitana y gran parte del espacio europeo. En ese sentido, los gobiernos ilustrados de finales del siglo XVIII impulsaron la instalación de escuelas gratuitas a los establecimientos religiosos. Claro, ojo, hay que tener en claro una cosa. La Iglesia se va a incorporar, va a aceptar los lineamientos del Estado monárquico, sobre todo porque comenzó todo un proceso de laicización de la sociedad, que yo creo que es uno de los procesos más importantes, más complejos que se vivieron a lo largo del siglo XIX. Eh, Esto llevó que desde comienzos del siglo XIX se implementaran diversas instrucciones para establecer la obligatoriedad que tenían las autoridades municipales, digamos, estatales, corregidores, justicia, los párrocos, los gobernadores, de velar por la buena educación de los niños. Claro, ojo, del dicho al hecho hay un trecho, pero, digamos, hay un interés, hay una preocupación sobre el particular, en donde no solamente se le tenían que enseñar buenas letras, las primeras letras, sino también buenas costumbres morales y políticas. Y siguiendo estas instrucciones, el ayuntamiento de la ciudad de Puebla elaboró también una serie de reglamentos para impulsar el establecimiento de escuelas de instrucción elemental que iban a recaer bajo su responsabilidad. No todas estaban bajo la administración municipal, pero el ayuntamiento, el gobierno ilustrado, va a impulsar esta actividad. Claro, cuando llega el movimiento de independencia, digamos, es interesante señalar que los distintos grupos que participaron en el movimiento insurgente, que se disputaban, como nosotros sabemos, el control del país durante toda la primera mitad del siglo XIX, siempre en los distintos grupos prevaleció la idea de mejorar la sociedad, acabar con la ignorancia, fomentar el patriotismo de los ciudadanos y la enseñanza de la lectoescritura a los pequeños. Por otro lado, la urgencia de dotar a la población de los rendimientos básicos de la lectoescritura, como yo decía recién, estamos hablando de una sociedad profundamente
analfabeta, mayoritariamente analfabeta, en donde las instrucciones del gobierno se tenían que leer públicamente en lugares estratégicos de la ciudad. Por lo tanto, el gobierno se vio en la necesidad de implementar los medios adaptándose a las circunstancias y adoptó el método Lancasterianos. ¿En qué consistía el método Lancasterianos? Consistía en que los alumnos más avanzados enseñaban a sus compañeros de tal manera que bajo la dirección de un solo maestro se podía implementar la enseñanza básica a un número cada vez mayor de estudiantes. Y esto es muy importante rescatarlo porque la ciudad de Puebla fungió como una ciudad precursora en este sistema educativo lancasteriano y se planteaba que un maestro con experiencia podía dirigir la educación elemental a 1000 niños, claro, apoyándose en los jóvenes más avanzados. Y esta idea, esta política, este sistema también fue adoptado por la Iglesia. En un movimiento lógicamente complejo que fue el siglo XIX, especialmente la primera mitad, que estuvo bloqueado por grandes tropiezos, el enfrentamiento entre federalistas, centralistas, conservadores y liberales, la labor del sistema legislativo buscaba elaborar un marco normativo que buscara o tratara de normar o controlar la autoridad civil sobre la actividad educativa, quitándosela paulatinamente a la Iglesia. Y en las primeras décadas de la vida independiente, el Estado mexicano aceptó otorgar a la Compañía Lancasteriana la misión de instruir a la población de primeras letras para todo el país. Ahora bien, las ideas sobre la educación y la manera de propagarla se expresaron en leyes, en decretos, reglamentos, diversas disposiciones, en los que se iban modificando de acuerdo a los vaivenes políticos de los distintos estados de la República Mexicana. Y los conflictos políticos, lógicamente, atrasaban, modificaban, cambiaban la reglamentación y especialmente cuando existían diversos conflictos militares. Pensar solamente que la ciudad de Puebla entre 1813 y 1867 sufrió 11 sitios militares. Y que, lógicamente, aparte, sin tomar en consideración la invasión norteamericana entre 1847 y 1849, con la ocupación por las tropas de la ciudad, etcétera, etcétera. Y si bien Puebla era y tenía un gran reconocimiento a nivel de todo el territorio nacional, a nivel de la educación superior, no ocurría lo mismo con la instrucción elemental, a pesar de que había sido una de las ciudades que más se había incentivado este tipo de actividades. En 1803, para dar algunos números muy rápidamente, la ciudad contaba aproximadamente con 66-67 mil habitantes, según Humboldt, y para atender la población infantil en las primeras letras en la enseñanza elemental, se abrieron muy pocas escuelas anexas al convento de San Francisco, al convento de Santo Domingo, de San Agustín, al convento del Carmen, al convento de la Merced y el convento de San Antonio. Así como también en algunas parroquias de la ciudad. Para 66.000 habitantes eran verdaderamente muy pocas. Segundo elemento, estas pocas escuelas estaban destinadas exclusivamente a varones, no a niñas. La calidad de la enseñanza, por otro lado, estaba determinada por la calidad de los maestros y los maestros debían pertenecer al gremio de maestros del nobilísimo arte de enseñar a leer, escribir y la doctrina cristiana, así se llamaba el gremio, digamos, muy interesante, mientras que la formación de las niñas se encomendó a mujeres que enseñaban básicamente las buenas costumbres y un amplio conocimiento de la doctrina cristiana, hacían labores manuales, pero
la gran mayoría de estas mujeres que desempeñaban estas actividades eran analfabetas y nunca hubo una preocupación por la enseñanza de la lectura y la escritura para las niñas. El analfabetismo entonces se enseñoreaba abrumadoramente sobre la gran mayoría de la población, lo que motivó que algunos poblanos interesados y preocupados por esta situación, desde 1807 impulsaran la creación de una junta de caridad y sociedad patriótica, como se denominaba en la época, destinada a la buena educación de la juventud de la ciudad de Puebla. Y a fin de contribuir, al mejoramiento de las condiciones. Hubo también un promotor, don Antonio Jiménez de la Cueva, quien en la Casa de las Bóvedas, donde hoy funciona una de las vicerrectorías de nuestra institución, comenzó a funcionar la primera escuela patrocinada por la Junta. Pero si nosotros vemos los números, son verdaderamente lamentables. En 1821 las escuelas gratuitas establecidas en los conventos eran 14, que atendían solamente a 1.380 niños, nada más, mientras que las escuelas particulares atendían a 331, lo cual hacía un total de 1.700 niños. 5 años después, en 1826, las escuelas gratuitas eran 13 y atendían solamente a 1.157 niños, y había 5 escuelas particulares que ya atendían a 605. Aquellos que podían pagar tenían mejores condiciones, pero la gran mayoría de la población estaba en un lugar marginal. Y había 2 escuelas en 1826 destinadas, escuelas amigas se llamaban, para educación femenina, que apenas atendían a 70 niñas. Por lo tanto, los resultados eran verdaderamente desalentadores. En 1830 la ciudad había disminuido población, tenía aproximadamente 45.000 habitantes y había solamente 32 escuelas, 15 gratuitas, 17 particulares, y en total atendían a 1.600 pequeños. La educación femenina era casi totalmente inexistente, solamente 4 escuelas para niñas y amigas con un total de poquito menos de 100, y algunas particulares que atendían a 1.100 niñas. La invasión norteamericana generó un fuerte conflicto porque todos los incentivos que se habían implementado para desarrollar la educación tanto de los niños como de las niñas tuvo un retroceso muy, muy fuerte. Y si bien se intentó impulsar posteriormente a 1849 el número de escuelas, esto fue muy, muy, muy lento. Vamos a tener que esperar, y con eso ya casi termino, hasta la época del porfiriato, los orígenes del porfiriato, bajo el gobierno del gobernador don Juan Crisóstomo Bonilla, quien en 1875 va a impulsar fundamentalmente el aparato educativo, logrando que en el estado de Puebla se lograra implementar la educación de las primeras letras a 34.549 niños. Claro, las escuelas femeninas eran casi inexistentes todavía. En la ciudad de Puebla, bajo la administración de los gobernadores porfiristas, comenzaron a abrirse escuelas primarias municipales, particulares y gratuitas, llegando a contabilizarse en 1889 114 escuelas. Para esta época, el financiamiento de las escuelas no solamente eran una actividad exclusiva del ayuntamiento, sino también del gobierno del Estado. Pero estamos hablando de la ciudad de Puebla, que era un espacio muy grande con muchos más ingresos que los pequeños pueblos, en donde no existía la posibilidad de impulsar y de implementar este tipo de cosas. Pero había otro problema, la fuerte resistencia también que los padres tenían respecto de que los niños asistieran a la escuela, porque si los niños iban a la escuela no podían ayudarlos, ya sea en las actividades mercantiles o en las actividades cotidianas. Pero hay un elemento final que va a cambiar el panorama, y es la preocupación por la formación de los maestros. Y va a ser don Juan Crisóstomo Bonilla, gran gobernador que nosotros hablamos a comienzos del gobierno de don Porfirio, que va a fundar las escuelas normales para profesores, que es el punto de partida de lo que hoy nosotros lo conocemos como el DINE, y en donde se van a formar
ya de manera específica los maestros y las maestras para dar educación tanto a los niños como a las niñas, y va a comenzar a transformarse radicalmente lo que es la política educativa en Puebla. Muchísimas gracias. Wow, pues qué interesante, ¿eh? No me puedo imaginar, bueno, de por sí el siglo XIX creo que ha sido el siglo de guerras, de conflictos, de enfermedades, pero imagínese la niñez en el siglo XIX, ¿no? Sí, 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 Creo sí, que sí, fue sí. uno de los sectores pues afectados de manera más fuerte, pues marginados de cierta forma, o simplemente ni siquiera se contemplaba, ¿no? El concepto de la niñez, como lo platicábamos la semana pasada. Sí, Y esto claro. nos ilustra muy bien cómo fue evolucionando, ¿no, doctor? Ujú. Sí, no, no, una cosa terrible. Es decir, estamos hablando de una sociedad ágrafa, en donde todas las disposiciones, los comunicados, las noticias, el ayuntamiento, digamos, sacaba los edictos y tenía que leerse en la plaza pública, frente a las parroquias, en los principales templos, para que la población se enterara. Digamos, claro, estamos hablando de otras condiciones, ya Claro. existía el telégrafo, había llegado el ferrocarril y sin embargo seguíamos manejándonos en estas condiciones. Pero estamos hablando de un periodo finales del 19, comienzo del 20, en donde la ciudad se transforma. Pero hay elementos que no se pueden transformar y es este atraso educativo que va a llevar todavía un tiempo prolongado para poderse resolver. Así es. Le agradecemos como siempre, doctor Coenya, su tiempo y esta increíble columna que tiene con nosotros. Le mandamos un fuerte abrazo y nos Gracias, igualmente. saludamos. Muchísimas felicidades. Hasta la semana que viene. Gracias, pues ahí está la voz del doctor Miguel Ángel Cuenya, siempre muy interesante, ahora hablándonos de la educación básica en el siglo XIX aquí en la ciudad de Puebla.